Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigos. Una vez más en el programa Encendiendo la Conciencia, un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez que pretende que nos arriesguemos por intermedio de nuestra conciencia para volcarnos a la lucha popular. Lo que pensamos debe ser una herramienta de lucha que enfrente a los poderosos en una batalla por la verdad y las ideas justas. En momentos difíciles, donde la burguesía es dueña de los medios de comunicación, queremos aportar nuestro grano de arena contra la hegemonía mediática. En el programa de hoy tendremos dos temas, como lo hemos venido haciendo: noticias y opiniones sobre Venezuela asediada por el imperialismo norteamericano. Y tenemos un invitado para conversar del internacionalismo proletario. Nos va a acompañar en esta ocasión Danilo Rojas, combatiente internacionalista. Con él estaremos hablando también de algunas experiencias de lucha en otras tierras. Hoy la geopolítica domina el escenario internacional. Dicen que debemos tomar partido por alguno de los dos bloques. Por un lado tenemos a Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, en el Medio Oriente, y por otro lado tenemos lo opuesto, que sería China, Rusia, la India, los BRIC. Estos últimos en la idea de un mundo multipolar no alejado del capitalismo que ha venido imponiendo este sector. En esta mirada geopolítica no están los pueblos, no está la lucha de clases, no está el análisis marxista, no estamos los que luchamos por un mundo mejor. Sin ir más lejos, en América Latina, la disputa entre Estados Unidos y China no solo es el tema de mercados o las rutas de comercio. Lo de fondo es la apropiación de nuestros recursos naturales para seguir profundizando la acumulación capitalista, ya sea en un mundo unipolar o multipolar. Uno de los conflictos que más muestran esto último es la presión imperialista contra el gobierno y el pueblo de Venezuela, donde las mentiras del narcoestado una y otra vez inundan las grandes cadenas de difusión de mentiras. No hay nada en este conflicto que tenga que ver con las drogas, porque en realidad Estados Unidos es el territorio donde se encuentran las grandes mafias de la droga. Es más, hace unas semanas el gobierno de Trump liberó a un narcotraficante hondureño, Juan Orlando Hernández. Entonces, lo claro es que el asedio contra el pueblo de Venezuela es para apoderarse del petróleo, el oro y las tierras raras. La tarea más importante de los revolucionarios en este momento, en su lucha antiimperialista, es la solidaridad con Venezuela, la propaganda y la difusión de verdadera intención del imperialismo contra este país hermano. Para un poco hablar de las ideas nobles que encierra el internacionalismo proletario, estamos con nuestro compañero Danilo. ¿Cómo estás? Lucho, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy a gusto, muy grato, y obviamente ya no a participar y a conversar y a coloquiar en todo lo que sea prudente para nuestros oyentes, la audiencia, y en función de aclarar varias cosas, ¿ya? Y enriquecer varias cosas a los compañeros y compañeras en lucha, ¿ya? A los jóvenes, ¿ya? Hombres y mujeres que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, podemos situar el internacionalismo proletario en estos momentos cuando nace la idea de la explotación del capitalismo que no tiene fronteras, pero hoy en día se relaciona más con el fusil y que vayas a luchar a otras latitudes. Mira, antes de partir con el tema, quiero poner y lo voy a leer, porque me parece que el internacionalismo es una cosa que es bastante anterior a ti, a mí y a muchos de los que nos están escuchando,
y obviamente forma parte también de un principio básico de los clásicos, y lo voy a sacar del Manifiesto Comunista, ¿ya? Voy a leer un párrafo del Manifiesto Comunista con respecto ya al tema que hoy tratamos, el internacionalismo. Comillas: el internacionalismo proletario es un tejido cotidiano que se construye con acciones de solidaridad material, intercambio de conocimiento, presión política coordinada y sobre todo con la comprensión profunda de que los trabajadores no tienen patria. Cierre de comillas. Dicho eso, ya para adentrarnos en que el internacionalismo proletario, como tú bien decías, se siente como un elemento de que solamente con los fusiles, ya, y en el territorio en conflicto se puede ejecutar. Yo creo que eso es una opinión que se ajustaba sin duda alguna y se creía en la década de los 80, en la década que participamos en la lucha contra Pinochet, tú, yo y muchos de los compañeros que hoy nos están escuchando y que están aquí presentes, pero creo que obviamente es un significado mucho más amplio. ¿En qué sentido? Hoy mismo un asedio brutal que debe en primer lugar enfurecernos a todos y a todas, darnos una rabia, una impotencia, en el sentido de que Trump, ya, dícese los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con los aliados, entre ellos Israel, ya, que ha matado niños, hombres, mujeres en Gaza, y obviamente nadie, ya, le ha levantado un dedo a Netanyahu. Pero decirte que, un poco respondiendo a lo que tú me decías, está asediada la Venezuela bolivariana. ¿Y cuál es la idea de esta amplitud? ¿Ya? Que obviamente, y podríamos hacer una autocrítica también nosotros, ¿cómo buscamos las formas desde nuestro territorio, solidarizando con un país hermano, un país que su gran pecado fue desmarcarse de los designios y el concepto de la memota de los Estados Unidos? Ese fue su gran pecado. Hoy día está asediado, está rodeado, buques, portaaviones, submarinos, ¿ya? Y obviamente es una guerra con la pantalla del narcotráfico, ya del narcoterrorismo, entonces, cuyo único objetivo hoy en día es el petróleo venezolano. Y que hoy es Venezuela, pero mañana puede ser Perú, ya, mañana puede ser Chile, el litio, en fin, Bolivia con el gas. Entonces, para responderte a ti un poco esta concepción del internacionalismo desde el lugar donde uno esté, hoy, aquí y ahora, sin un fusil en la mano, ya, lejos del lugar en conflicto. ¿Pero por qué? Porque eso no es un problema invadir Venezuela. ¿Ya? Para Estados Unidos, América Latina es el patio trasero y por lo tanto un continente rico en una serie, ¿ya? Y una cantidad de materias primas, y por lo tanto después de Venezuela, si ese ejercicio resulta, después vienen con el resto del continente. Entonces, un poco entender que lo que fue el internacionalismo proletario en nuestra época, hoy día tiene una concepción distinta. Y no es una cosa que tenemos que ir a Venezuela, tenemos que estar en Venezuela. Si logramos propiciar ese accionar, bienvenido sea. Si logramos y tenemos la capacidad, desde todo punto de vista, de estar en Venezuela y no ir a dar las indicaciones, sino ponernos al servicio de la lucha y del proceso revolucionario en Venezuela, de la defensa de sus conquistas con autodeterminación, ya, y fuera de los designios del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, bienvenido sea. Pero también desde Chile, como lo hemos hecho con la lucha, ¿ya?, del pueblo palestino, en defensa de la invasión, la masacre y la represión brutal que todo este periodo se ha dado en Gaza. Y te decía, niños, hombres, mujeres asesinados brutalmente por el ejército, ¿ya?, y las fuerzas represivas de Israel. Entonces, aquí no hay necesidad de utilizar en las marchas que se han dado masivamente, ¿ya?, en Santiago y en otras ciudades de Santiago y en otras localidades de Chile y en otras localidades de Chile. Obviamente ahí no ha habido fusil, no ha habido
ningún elemento que esté en su territorio, pero ha habido una demostración de fuerza, de solidaridad, de hermandad, de entender lo que decía al comienzo, de que la lucha es universal y por lo tanto donde haya un pequeño grano de explotación, de miseria, de invisibilidad de los problemas reales de los pueblos, de la opresión hacia los pueblos, ahí es donde tenemos que estar. Y en Chile eso se da hoy en día. ¿Ya? Hoy en día el internacionalismo proletario también, y con esto quiero terminar, solidarizar con la lucha histórica que da el pueblo nación mapuche. ¿Ya? Esa es una lucha que tiene que ser permanente, no solamente el calor y después de la revuelta popular, sino tiene que ser una lucha cotidiana, permanente, solidaridad, un pueblo explotado, un pueblo vilipendiado, avasallado por siglos. Entonces yo creo que un poco esa es la idea. Hoy día, y con esto quiero terminar esta idea, el internacionalismo proletario tiene una condición de transversalidad, una condición, primero que nada, un principio revolucionario de ética moral, ¿ya? Y que obviamente, como te decía, hoy, aquí y ahora, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Para implementar esos principios, ¿ya? Con acciones, con calle, con lucha, con rupturismo, ¿ya? No desde una declaración formal como se ha hecho muchas veces, sino con acciones concretas. Sí, pues cuando estamos hablando, Danilo, del internacionalismo, claro, tú lo dices, es un principio. Y es un principio de todos los revolucionarios, porque los trabajadores no tenemos fronteras y tenemos un enemigo común, que es el capitalismo y el imperialismo en su máxima extensión. Por lo tanto, todas las formas de lucha que se den los pueblos para enfrentar a este enemigo común son válidas. Nosotros tenemos en la década final de los 90, hemos participado en iniciativas como fue la Misión Milagro, un proyecto internacionalista que inició Chávez con Fidel, que era operar a millones de latinoamericanos de dos patologías, que eran catarata y tirigio. Y aquí en Chile durante un periodo de 5 años, fueron más de 2.500 chilenos a operarse a Venezuela. Tenemos la experiencia de los festivales latinoamericanos que hacíamos, impulsados por la Casa Bolívar, por nuestra militancia. Tenemos la experiencia internacionalista de apoyo al proceso boliviano, cuando se dio la asamblea constituyente en Bolivia. Estuvimos allá y caminamos en la unidad de pueblo a pueblo. Entonces, nosotros tenemos una concepción internacionalista mucho más amplia que solamente ir a tomar un fusil y combatir en otras latitudes, que también es válido. Y en eso estaríamos pasando a la siguiente idea, que tiene que ver la experiencia de los chilenos y los latinoamericanos en la década del 70 del 70 y el 80. Sí, mira, antes de adentrarme en eso, yo quiero detenerme en una cosa. Me imagino, sin duda alguna, que hay bastantes compañeros y compañeras, ¿ya?, viendo este programa, y me imagino que hay bastantes jóvenes, para también, no sé si entregar un mensaje. A mí, yo soy malo para entregar mensajes, dar cátedra al respecto, pero sí, como tú bien decías, esta no es la década del 80, esta es otra época, estamos en la época del 2000, 2020, ya siglo XXI, y por lo tanto, entender, ¿ya?, y decirle a la juventud que inclusive todavía no nacía en el 80, en la década de fines del 80, que el internacionalismo proletario, como yo decía, es hoy, aquí y ahora, con acciones concretas. Es un principio y una condición revolucionaria. Por ende, hoy día decirle a toda la gente que el concepto, ¿ya?, el principio de internacionalismo proletario tiene que ver con dar a conocer vía propaganda, vía tomas, vía ir a enfrentamientos, ya, en la embajada de Estados Unidos, ¿ya?, desenmascarar toda la maquinaria de poder y de ambición, ¿ya?, que hoy día el gobierno de los Estados Unidos está propiciando. Ahora con Venezuela, pero no nos olvidemos Afganistán, Irak, y así podemos seguir enumerando una serie de países en los cuales se ha dado la misma receta. Por lo tanto, hoy día,
Y si bien cabe la posibilidad de en algún momento ir a hacer internacionalismo práctico a la Venezuela bolivariana, quien pueda hacerlo, bienvenido sea. Pero no es la única receta, no es el único método ya ni la única forma. Hoy día, en un país donde obviamente tenemos los mismos males que se están presentando ¿ya? En otros países, el servilismo, la entrega incondicional de las materias primas a precios ya de huevo, ya con riquezas, no como el petróleo, pero tenemos otro tipo de riqueza, obviamente llamar a la preocupación de la defensa. Por lo tanto, las marchas, las manifestaciones, las protestas, los actos de propaganda activa, sin duda alguna son gestos de internacionalismo proletario en su expresión más auténtica y práctica que podemos ejercer. ¿Ya? Dicho eso, disculpa, en la década del 80 eran otras condiciones, sin duda alguna. Obviamente tú formaste parte de un contingente de compañeros y compañeras que formaron el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tú eres de sus fundadores, y eran otras condiciones. Y obviamente, algunos años menos, también estar consciente de eso, pero tener en cuenta que ya se dio lo mejor de cada uno de nosotros. Un poco ahí. Dime. Tenemos que contarle a las nuevas generaciones que el contingente de chilenos que estuvo en diferentes países, sobre todo de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Colombia, no fue menor. Que ejercimos, en esa época ejercimos el internacionalismo empuñando un fusil y muchos de nuestros compañeros cayeron en combate. Hay una lista importante de compañeros que cayeron en combate en diferentes países. Sí, mira, bueno, por eso te digo, yo creo decirle a las nuevas generaciones, a aquellos compañeros y compañeras, porque también no quiero ponerlo como un cliché ni como un estereotipo, pero también tiene que ver con la edad. No quiere decir que la edad sea un impedimento, pero muchos jóvenes, como los jóvenes de hoy en día, 20, 25, 28, 30 años, 30 y tantos años, obviamente que pusieron ya un paso al frente con una condición de heroísmo ya inconmensurable y por lo tanto muchos compañeros dieron su vida. Y como tú dices, no fueron pocos. No fueron pocos. Entre oficiales, o sea, jóvenes formados profesionalmente en escuelas militares, fundamentalmente en Cuba, ¿ya? Pero combatientes, gente que inclusive no tenía condición militante, no militaba formal y oficialmente en un partido político, y llegó a Nicaragua en hordas, ya no solamente chilenos. Entonces, yo creo que, y obviamente antes de Nicaragua, antes de El Salvador, antes de Colombia, por poner un ejemplo, ya las brigadas que se formaron durante la Guerra Civil Española en la década del 30, ya no eran menores, y obviamente con la condición, lo que decía así, el principio revolucionario de que en esto ya se nos puede ir la vida y por lo tanto podemos dar lo más preciado a nosotros, ya que es algo sagrado para, creo que para cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, la vida. Por lo tanto, yo creo que esa es la condición, es la actitud que tú pones, ¿ya? Y en esa época, como tú bien dices, para no irme de la pregunta, hubieron muchos compañeros y compañeras que participaron en El Salvador. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Víctor Otero Azócar. Creo que el loco tenía 20 y tantos años cuando cayó en Nicaragua. David Huerta Lillo cayó 4 días antes del triunfo sandinista. Luis Emilio Mendoza, el cachalote, murió en las guerras contra bandidos en Nicaragua, en la lucha contra bandidos, en la contrarrevolución en el norte de Nicaragua. Y obviamente el compañero Elcio Reyes González, que cayó en 1996 en Colombia. O sea, me van a perdonar los demás, sé que es una lista más larga, les pido las disculpas solo para poner ejemplos que compañeros nuestros y compañeras nuestras dejaron su sangre en esos países, ¿ya? Y bueno, nuevamente, ¿ya? Porque hay que ser cuidadoso y muy meticuloso en esto, compañeros, la lista es más larga, ¿ya? Y a todos aquellos, ¿ya? A los cuales conozco y pude conocer a algunos, mi gran cariño y afecto. Pero también, ¿ya? Hubieron compañeros en el ámbito militar, ¿ya? Pero si tú te pones a analizar después en la cultura, la educación, la salud, las artes,
sin ir más lejos, lo comentábamos antes de salir al aire, Sergio Bushman, un símbolo ¿ah? de la lucha antidictatorial, ya un referente de la lucha antidictatorial, jugó un papel importante en esto de las artes, la cultura allá en Nicaragua. ¿Ya? A la par, de la mano con Ernesto Cardenal, un símbolo nicaragüense. Entonces, yo creo que también se conjugaba esto de en la primera línea, pero también todos los elementos que hacen parte de un proceso revolucionario. Bueno, mira, otro aspecto que nos gustaría que nos comentara es de tu experiencia internacionalista ya en el terreno, ya estamos hablando de Nicaragua. El contexto es el 79, triunfa la revolución sandinista, hay un contingente de oficiales chilenos que son los que estaban en el Frente Sur y que fueron parte del proceso del triunfo de la revolución. Y después de eso viene un periodo, que es el periodo en el cual se construye el ejército sandinista, porque antes era una guerrilla. Y los chilenos hicieron un aporte importante a esa lucha de la construcción del ejército sandinista, pero también está el periodo, y en ese contingente estabas tú, de principios de los 80, que es la lucha contra la contra nicaragüense. Claro, si bien es cierto, muchos estaban en proceso de asesoramiento, había muchos compañeros que igual tenían que llegar estaban en el frente, no estaban en la retaguardia, estaban dentro de lo que era el conjunto del proceso de la construcción de la revolución sandinista. Sí, mira, es complicado. En primer lugar, quiero pedir permiso para tomarme una licencia. Aprovechando de nombrar a los internacionalistas, quiero rendir un sentido y humilde homenaje a Carlos Giles Vázquez, el Pope, un combatiente internacionalista para mí íntegro en toda su línea, un compañero que días antes del golpe militar salió a estudiar medicina dentro de un contingente de aproximadamente 500 muchachos jóvenes que salían a estudiar medicina a Cuba. Era de Valle. Él era de Valle, o Vallino, justamente. En rigor de Tongoy, y que iba a estudiar medicina producto de la contingencia de la época. Carlos Giles entra a estudiar medicina, un periodo corto, porque rápidamente se enfila en el ejército, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Y después forma parte del contingente de compañeros y compañeras, ya siempre recalco eso porque a veces a las compañeras las dejamos de lado, de compañeros y compañeras que entraron ya meses antes a Nicaragua, antes del triunfo sandinista. Y Carlos fue uno de esos compañeros que cumplió una labor. Posteriormente, Carlos Giles es de los 5 compañeros que ingresa a Chile, ya a ayudar, a aportar al proceso de lucha que ya se daba en nuestro país. Ya fue un aporte, fue un grano de arena, ¿no? Y yo siempre soy cuidadoso en eso, que no llegaron a poco menos a hacer la revolución. No, era un compañero muy modesto, muy humilde, de muy bajo perfil, que llegó entre los 5 primeros compañeros, entre los cuales venía Raúl Pelegrín, ya el compañero José Miguel, y fue un compañero que falleció hace muy poco, por eso me acuerdo de él y quería rendirle este homenaje. Pero sí, los compañeros, hubo un conjunto de compañeros que estuvieron antes del triunfo. Posteriormente llegaron compañeros que venían del exilio a formarse, ¿ya? a Cuba. Estos primeros compañeros jugaron una gran labor, se relacionaban con el que hoy día es el comandante en jefe, ya, y que fue alumno de ellos, que fue compañero que estuvo a la par con el actual comandante en jefe, ¿ya?, del Ejército Nacional de Nicaragua, que así se llama ahora el Ejército Popular Sandinista, el Ejército Nacional de Nicaragua, ¿ya? El Colorín Avilés, y se relacionaron con mucha de esa gente. Ayudaron a formar la Fuerza Aérea, ayudaron a formar el ejército propiamente tal, ayudaron a formar las defensas ya antiaéreas, ayudaron a formar ya prácticamente el Estado Mayor. El Estado Mayor, aquí hay un libro ya de un gran amigo, José Miguel Carrera. Ya José Miguel Carrera participó
directamente con Javier Cuadra, que era el jefe del Estado Mayor. Entonces, jugaron un papel importante, pero sí, obviamente, un papel en conjunto con miles de compañeros ya que participaban activamente del proceso de formación, de crecimiento del triunfo sandinista. Y obviamente después viene un contingente entre los cuales participaron algunos compañeros que iban saliendo de Chile, en etapa posterior, 82, 83, 84, saliendo de Chile, se formaban como oficiales militares y después saltaban a la Nicaragua sandinista. Y ahí tocó participar en el Frente Norte, porque estos compañeros, como tú decías, bien digo, en el Frente Sur, frontera con Costa Rica, y después pasamos ya en el enfrentamiento en la zona norte, la zona ya frontera a la contra. No, así es. La contra estaba en Honduras aproximadamente, no sé, 80, 70, 50 kilómetros en la frontera de Honduras hacia adentro, donde estaba lleno de militares, yanquis, ya, o sea, los Rangers yanquis, que eran los asesores, y por lo tanto tenían otra convicción, otra preparación, otro armamento, ya, y por lo tanto también había que, en ese entonces, la mayoría de los compañeros, asesores de los jefes de compañía, de los batallones, ¿ya?, que eran irregulares porque iban a los montes. Es como si aquí tú fueras, te tocara ir un grupo a defender la parte de Curicó, otros compañeros ir a defender la parte de Ovalle, otros compañeros ir a defender la parte de allá de Los Ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, eran compañeros que hacían, entre comillas, asesorías, ¿ya?, a los jefes de compañía, pero que también hacían asesoría, pero aprendían mucho de ese proceso, porque era un proceso nuevo también para todos los compañeros y compañeras chilenos en particular, porque eran de otros países también, que fueron a esas labores de la lucha, ¿ya?, en proceso de la defensa de la revolución, atacando a las bandas contrarrevolucionarias. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Solo un breve, muy breve. Este contingente que salió a principios de los 80, que estuvieron luchando contra la contra o asesorando en diferentes tareas, volvió a Chile, volvió a Chile, se incorporó a las tareas del frente y fueron parte importante en la etapa esta del año 86 y 87, donde nos habíamos propuesto el año decisivo. Entonces, ustedes también volvieron. Que no se quedaron allá, volvieron un contingente importante. Sí, mira, la verdad que tratar de decirle la historia, en un comienzo la mayoría de los contingentes de compañeros venían del exilio, de los distintos países de Europa, América Latina, ¿ya?, y se iban a formar. Pero en un momento se toma la decisión de que salieran del propio Chile. Por lo tanto, ese contingente de compañeros que iban y después volvían a la lucha, primero salían de Chile, conocían un poco mejor la realidad, porque también, en honor a la honestidad, había compañeros que después volvieron después de 10, 11, 12 años, 9 años. Entonces, este era un país distinto. Entonces, no quiere decir que los compañeros que salían de Chile y volvían al mismo país, también volvían a un país distinto, pero obviamente salían, estudiaban, iban a Nicaragua y volvían, ¿ya? Y esa era la labor. Pero también, como te decía, y obviamente se incorporaron al frente, ya muchos salieron, ¿ya?, y ya tenían experiencia combativa en Chile, ya se había formado el Frente Patriótico y por lo tanto también tenían acción combativa, habían tenido experiencia y obviamente por sus méritos, por su hidalguía, por su valentía, salían a un nivel superior que era formarse como oficial. Pero quiero tratar de terminar y te comentaba, hubo oficiales, pero un gran contingente de compañeros y compañeras que no fueron oficiales, que fueron simples soldados. Un gran contingente de compañeros y compañeras que ni siquiera tenían militancia política regular en la época. Y que llegaron allá porque obviamente sintieron la necesidad, no diría así espontánea, hormonal, no, sino de mucha conciencia, pero sentían la necesidad precisamente, ¿ya?, por las características y la lucha que se daba en Chile, que en otros países también se necesitaba el apoyo, el aporte y el grano de arena para consolidar ese proceso. Muchos compañeros y compañeras, como te decía, te comentaba antes, que caminaron más que nosotros, que cargaron la mochila más pesada que nosotros, que de repente durmieron menos que nosotros, y ahí estuvieron aportando. Y
pusieron su grano de arena al proceso sandinista. Y muchos de los que volvieron también, compañeros desinteresados, volvieron y fueron simples combatientes, ¿ya? Volvieron a mandar 2 o 3 compañeros, obviamente no los voy a mencionar para no cometer el error de que se me vaya alguno, pero muchos dieron la vida aquí, valiosos compañeros. Pero también hubieron compañeros que se formaron en cursos no como oficiales, valiosos compañeros y que también tenían una experiencia combativa, una preparación, inclusive lo diría con mucha humildad, al menos desde mi prisma, desde mi punto de vista, mucha más experiencia que uno en desenvolvimiento de la lucha antidictatorial acá en Chile. Bueno, Danilo, agradecerte por haber estado en nuestro programa. Comentarles que acá tenemos un disco que eran los 30 años del triunfo de la Revolución Sandinista, que lo creamos acá. Pero acá tú hablabas de este libro, Somos tranquilos pero nunca tanto. José Miguel Carrera tiene otro libro, precisamente, que habla sobre la experiencia internacionalista. Entonces sería interesante los que quieran conocer más, que hay literatura también, más allá de lo que hay en las redes, y sobre lo que es el internacionalismo proletario y la lucha en otras latitudes. Bueno, decirle a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, que le den me gusta, que opinen y que viralicen este trabajo que estamos realizando desde acá de la Casa Bolívar, que es el espacio donde estamos grabando, y Luis Vega y Danilo Rojas en Encendiendo la Conciencia, un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez que pretende que nos arriesguemos por intermedio de nuestra conciencia y nos volquemos a la lucha popular. El pensamiento debe ser una herramienta de lucha que enfrenta a los enemigos del pueblo en una batalla por la verdad y las ideas justas. En momentos difíciles, donde la burguesía es dueña de los medios de comunicación, queremos aportar con nuestro grano de arena contra la hegemonía mediática de los poderosos.